Muy buenas noches. Una vez más, tengo la gran satisfacción de poder dedicarle unos cuantos minutos a todos los que me hacen el grandísimo favor de atenderme y aparecer en lo que es Facebook, WhatsApp, YouTube y las distintas líneas esas, como que aparecen inscritos como amigos de estos medios. Muchas gracias por el honor que me hacen, se los agradezco mucho. El único interés mío cuando hago estos programas y a estos señores que traen los equipos y me hacen el honor y el favor de tomarme estas entrevistas, así como a mi esposa que también dirige este programa, el interés fundamental es dar a conocer a las nuevas generaciones cómo ha sido el proceso histórico de su país, de nuestro país, de Cuba, el cual realmente es totalmente desconocido para las nuevas generaciones, producto de lo que es completamente normal, que es el misticismo y la mentira propia de todas las dictaduras de derecha, de izquierda y de donde quiera que sean, porque la base fundamental de las dictaduras es tratar de engañar a los pueblos, decirles lo que ellos quieren que se sepa y negarles lo que ellos quieren que no se sepa. Pero las dictaduras comunistas son maestras en eso, son especializadas en la mentira más que el resto de los demás políticos, que son otros mentirosos también, la mayor parte de ellos otros falsantes. Esa es la historia. En Cuba con el comunismo, en Rusia con el comunismo, en China con el comunismo, en Corea del Norte con el comunismo. Y aquí, donde no ha llegado el comunismo a la práctica todavía, pero que se está en caminos de llegar, porque el Partido Demócrata, el Nuevo Orden Mundial, la familia Bush, la familia Rockefeller, el negro Hussein Obama y otros tantos más canallas que disfrutan de la miel, de la maravilla de la democracia capitalista de este país, y que ellos, pensando en que van a tener como esclavo al resto de la población y van a ser ellos como ocurre en Cuba, que son los magnates, los ejecutivos, los dueños, los que dirigen el país, viven como reyes, pero el resto del pueblo como carneros, pero carneros hambrientos, porque un carnero en una finca con buen pasto, el animal se alimenta. Los carneros del sistema comunista, lejos de no alimentarse, se mueren de hambre y de falta de medicina y de recursos. Se habla con frecuencia aquí en Miami, ya hoy en día se habla más aquí de Venezuela que de Cuba, y eso es muy fácil de comprender. El exilio cubano, que son la gente que llegaron desde el día 1 de enero de 1959 hasta diciembre o enero del 79, principio del 80, antes del Mariel. Toda esa gente que vino ahí, que incluía a los que de verdad eran desafectos de la dictadura de Cuba, los psiquitrillados como le llamaban, que no vinieron solamente por ser psiquitrillados, sino porque diferían del sistema ideológico y político que se estaba llevando en Cuba. La mayor parte de esas personas fueron los verdaderos exilados, conjuntamente con el grupo de los presos políticos históricos que llegamos en los años distintos, desde el 70 hasta el 80, que fue el grueso de los presos políticos que llegamos. El resto de la población, incluyendo la del Mariel, no son inmigrantes políticos, no son gente que vinieron aquí por anticomunismo, son inmigrantes económicos, problema digestivo, no problema de principio y de ideales, y no tenían el valor de quedarse en su país luchando porque les faltaba lo que a otros les ha sobrado. Cuando a la generación a la que yo he pertenecido, gloriosa e históricamente,
el grupo que nos dedicamos a luchar contra la dictadura del canalla Fulgencio Batista y Saldívar, que fue el responsable de la gran tragedia cubana en concupiscencia, en unificación y en orientación de los Estados Unidos de América, fueron los que implantaron la gran tragedia que hoy todo el mundo sufre y que los batistianos y la gente procedente de las filas del gobierno de Batista y sus descendientes siguen hablando mal de Fidel y de los revolucionarios. El problema no era hablar mal de Fidel o los revolucionarios, era haberse quedado allí luchando para defender lo que ellos creían que era lo bueno y sus principios. Pero no fue así. Era USA, 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 igual que todos los demás millones de cubanos que llegaron. Un pequeño grupito, la mayor parte éramos el mismo personal, hombres y mujeres, que formamos parte de las filas del movimiento, del glorioso de aquella época, Movimiento 26 de Julio, del directorio revolucionario de José Antonio Echevarría. La mayor parte de los que luchamos en esos grupos, así como los movimientos que procedían de los grupos auténticos, que eran varios los grupos auténticos que había. La OA, que era de Carlos Prío, estaba la AAA, que era de Aureliano Sánchez Arango, estaba la Montecristi, que era de otro que no me acuerdo el nombre ahora, muy amigo mío también. Cuando esos grupos que luchamos contra la dictadura de Batista, que por el 10 de marzo es que se produce el 26 de julio, si no hay un 10 de marzo, no hay necesidad de un 26 de julio. Si no hay un 10 de marzo, a 83 días de unas elecciones, con toda la corrupción normal de toda la que hay en todos los países del mundo, y que también la hay aquí, que se demostró en estas últimas elecciones, que aquí hay mucha corrupción también, y que antes que llegaran estas elecciones súper extremadamente corruptas, las demás elecciones que he venido viendo desde que llegué a este país hace 40 y pico de años, 41 años creo que hace que vine aquí, desde que llegué, he visto en todas las elecciones municipales, estatales, todas hay corrupción y venta de votos y boletas falsas. Aquí hay tanta corrupción como en todas partes del mundo. Lo que pasa es que aquí tienen guantes blancos y corbatas de seda. Desgraciadamente, el gobierno de los Estados Unidos fue el que aceptó la dictadura del general yo no sé cómo digo general, porque de dónde fue general Fulgencio Batista y Saldívar. Fulgencio Batista y Saldívar fue un soldadito que después fue ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo porque le daban los grados, porque les daba la gana. Jamás estuvo en ninguna guerra, en ningún campo de batalla, jamás tuvo que enfrentarse como la mayor parte de los generalotes de toda la América Latina y de casi todo el mundo, que jamás han estado en un frente de batalla, ni han puesto una bomba, ni han dejado caer, ni le han entrado a tiro al enemigo, ni han corrido riesgo ninguno de sus vidas por defender una causa, un país y una ideología. Pero lo hicieron general. Bien. También a Raúl Castro lo hicieron general. Estaba yo viendo hoy precisamente en los periódicos y en la internet la foto de, como le dice el pueblo de Cuba, compañero, compañero. Y entonces cuando alguien dice compañero, que dice, oye, no me menciones esa palabra. Chicos, aquí la mencionamos porque es una palabra del idioma castellano, pero todos ustedes se dicen compañero porque han seguido la rima musical que le tocaba, la música del Partido Comunista de Cuba. Desde los primeros grados escolares los enseñaban a decir compañero. Cuando llegaban a la secundaria, compañero. Cuando llegaban a los centros de trabajo, compañero. Pero no compañero en el aspecto real que significa la palabra compañero, que es realmente compañeros somos todos los que formamos parte de un equipo de pelota, de una compañía, de un centro de trabajo, de un hospital. Todos los que están en las mismas funciones y en el mismo desenvolvimiento son compañeros recíprocamente de las mismas actividades. Pero en el sistema del comunismo, aunque usted no tenga nada que ver de una actividad con otra, se dicen compañeros porque ellos aborrecen la palabra señor y señora.
Yo soy de la época de los señores, señoras y señoritas. Pero ya hoy no quedan ni señor ni señor, ni menos señoritas. Donde único quedan las señoritas hoy en día, en los bakery, de vainilla y de chocolate. Para poner una pincelada de risa, aunque sea, en medio de tanta tragedia. El señor, por llamarlo de alguna forma, porque él no se merece ni siquiera el título de dictador, porque nunca fue dictador, él es un asesino, y si es el jefe del gobierno de Cuba, de la dictadura de Cuba, me consta, porque yo era del grupo ejecutivo desde que estaba en el 26 de julio. Raúl, era Raúl, porque era el hermano de Fidel, porque más jerarquía militar, revolucionaria, insurreccional, tenía Camilo Cienfuegos, tenían infinidad que pudieron nombrar de personas que fueron militares de las sierras, pero otros que estábamos en acción y sabotaje en la clandestinidad en las ciudades, teníamos más mérito que Raúl Castro. Pero ¿qué pasó? Que Fidel necesitaba a alguien de extrema confianza, y esa extrema confianza el único podía ser su hermano bastardo, que yo no sé si decirle Raúl Castro, porque ese es el nombre que aparece en su certificación de nacimiento, pero en sus genes es Raúl Mirabal. Raúl Mirabal, hijo del comandante Felipe Mirabal, y me lo dijo el comandante Felipe Mirabal, sentado en su columbina en la galera 14 en La Cabaña en el 1961, cuando yo caí preso. Me dijo que él era el padre de Raúl y esta otra que está aquí, no me acuerdo ahora de momento cómo se llama, nenita, no sé cómo se llama ahora de momento. Bueno, esta hora que es la que tenía varias farmacias aquí, que tengo mi mayor respeto y afecto para ella, porque ella no tiene culpa de nada de eso, pero fue un desliz vaginal que tuvo la madre. Ese es el problema. Ese es el problema, de que la señora era débil de entrepiernas. Pero bueno, yo no tengo por qué meterme en eso. Pero Raúl no tiene culpa de eso, ni Juanita, que es la que se me olvidaba el nombre, tampoco tienen culpa de eso. Pero eso fue lo que causó la primera discusión grave que yo la presencié entre Fidel y Raúl. Y entre Fidel y la madre de ellos, que Fidel la llevó a vivir en una casa en El Vedado, en una casa de las casas intervenidas de la gente, honestamente, que se habían ido huyendo del sistema. Cuando a Raúl lo llamaron para decirle que no fusilara a Felipe Mirabal, porque era su padre, aquello fue un gran escándalo familiar. Y Raúl, cuando se lo dijo a Fidel, causó una gran crisis de familia, que por poco se separaban las familias. Pero ¿qué pasó? Que se necesitaban para reciprocarse, y ante el análisis de que ni Raúl ni Juanita tenían culpa de lo que había hecho su madre. Pero bueno, tengo mucho que contar de eso, porque yo presencié esas discusiones y esos temas. Acuérdense que yo fui segundo jefe de acción y sabotaje del glorioso movimiento 26 de julio, acción y sabotaje. Para el que no le gusta, se lo doy otra cucharada y un carretón lleno de cucharadas de méritos para ese movimiento, donde los que estábamos allí nos jugábamos la vida día a día, ante la enorme represión que tenía la dictadura de Batista. Vuelvo a repetir que la famosa frase de los 20.000 muertos que dijo Quevedo, dueño de la Bohemia, es mentira de la parte nuestra revolucionaria. Nada más que Fidel mandó a hacer un censo desde el mes de febrero del mismo 59, municipio por municipio, fueron declarados, llegando las listas de los revolucionarios que habían muerto, que habían sido hechos asesinos por los gerentes, por los canallas de la dictadura de Batista. A veces confundo algunas palabras porque yo no leo como otros leen el discurso. Yo no tengo ahí un equipo que me está
dictando las cosas y que las estoy leyendo. Yo lo saco todo de aquí. Un teleprón. Yo no tengo teleprón. El teleprón lo tengo aquí adentro, el que Dios me dio. Y como que conozco la historia porque soy parte intrínseca de ella. Desde muy joven pertenecía a la juventud ortodoxa. Que el que me llevó a la juventud ortodoxa fue Orestes Valera y Nilson Pimentel. Orestes Valera fue el que me presentó a Fidel, que yo lo conocía superficialmente, pero el que me nombró miembro de la juventud del Partido Ortodoxo fue Orestes Valera y Nilson Pimentel. Y después que ya me hicieron miembro, porque toda mi familia fue y ha sido siempre de origen del Partido Auténtico, pero es que el Partido Ortodoxo, creado por Eduardo Chivás Rivas, era un desprendimiento, como senador que era auténtico, un desprendimiento del Partido Auténtico, y se suponía que se habían desprendido un grupo de representantes y senadores del Partido Auténtico, tratando de crear un nuevo partido que adecentara la corrupción política que había en Cuba, igualita que en el mundo entero, y vuelvo a repetir, y que aquí la hay también. Pero la juventud tiene exceso de principios, pero falta de experiencia. Exceso de principios, pero falta de experiencia. Cuando se llega a viejo, los que llegan a viejo, pues yo soy joven todavía, pero los que llegan a viejo saben que en la madurez y la vejez se adquiere mucha experiencia, pero ya falta un poco, no digamos de principio, pero sí de determinación para enfrentarse a las luchas. Esa es la historia del ser humano. Tengo tanto que contar de tantas cosas, que si estuviera en un escenario público con interrogadores de la radio, la televisión, de la prensa, que no me interesa que me llamen, no estoy diciendo eso para tirar una carnada para que me llamen, a mí no me interesa, yo vivo. ¿Saben ustedes de qué? De mi trabajo, de mi esfuerzo, conjuntamente con mi esposa, que lo que tengo, lo tengo, y yo las drogas de ningún tipo ni siquiera las he visto nunca. Lo que tengo es gracias a la voluntad del Padre Creador que me ayuda, y a la voluntad de que con mi carácter y mi comportamiento, trabajo día y noche, Dios me ha dado la habilidad necesaria para emprender distintas empresas y negocios. Y normalmente en ninguno he fracasado gracias a una situación, a que hago lo correcto y lo honesto. Y cuando debo, pago. Cuando debo, pago. Y mi récord es excelente en los burós de crédito y donde quiera, pero no le debo un centavo a nadie, aunque muchos, incluso compañeros presos políticos, me han pedido dinero prestado y me lo han robado y más nunca han vuelto. Y encima de eso, discrepan o hablan o tratan de hablar mal de mí, que soy egoísta, que soy un ricacho, que soy esto. No soy nada. Soy un ser humano tan sencillo como todo el mundo, bendecido y ayudado por Dios para que con mi esfuerzo llegue a tener lo que tengo honrada y decentemente. Pero como que es mejor robármelo o pedírmelo y no devolvérmelo, después la única justificación es tratar de hacerse ellos las víctimas cuando son realmente los victimarios. Pero ya eso pasó. Ya eso pasó. Me dicen aquí ahora, me recuerda a mi esposa que haga un intermedio aquí, porque yo cuando me impulso el carro se queda sin freno. Hablo y hablo y hablo porque lo que tengo es un almacén aquí adentro. Yo no digo nada de lo que me comentaron ni de todos estos libros que tengo aquí. Todos estos libros los tengo como una cuestión de hacer memoria de muchas cosas de las que sé y de aprender otras tantas cosas de otras épocas que no las sé. Y porque me gusta la lectura y me gusta entretenerme leyendo en vez de en una corrupción o en una indignidad o en algo que no sirva. A veces aquí, en esta bibliotequita mía, me dan las 1 y las 2 de la madrugada leyendo, no para decírselo a ustedes, no, simplemente para tener el disfrute de tener conocimiento de otras tantas cosas, tanto históricas como científicas. Me recuerda a mi esposa que hable hoy de alguien inolvidable en mi vida.
Mario Martínez Fernández, mamotreto. Mario Martínez Fernández acaba de morir en Venezuela hace muy pocos días. Me llamó José Antonio Jiménez y Pepe, no me acuerdo el apellido de momento porque yo hablo como los locos sin tener coordinadas bien las cosas a veces, y fueron los que me informaron de la muerte de mamotreto de Mario Martínez. Mario Martínez fue un preso político plantado excelente, de una rebeldía extrema. Era de los pequeños grupos que estábamos dentro de la prisión política, siempre en extrema rebeldía. La mayor parte de los presos políticos, que se les llama plantado quiere decir todo el que no estaba en el plan de rehabilitación, pero no que fueran nada excepcional. Eran gente que cada vez que había un conflicto y había que ir a una huelga, la mayor, no todos, la mayor parte de los plantados íbamos a la huelga y desplantábamos cuando lográbamos que el gobierno accediera a la mayor parte de las cosas que se pretendían, que eran miserias lo que pedíamos, que se nos permitiera coger sol, que se nos sacaron que fuera varias horas al día al patio de la prisión allí a coger sol, que se nos mejorara un poco la comida, cosas absurdas de pensar que hay que pedirlas porque es lo normal de todo ser humano, pero en las dictaduras lo normal es todo lo inhumano y lo terrible, porque ellos viven del terror. Mario Martínez Fernández, mamotreto de Cienfuegos, Las Villas, conjuntamente con Miguel Guevara Sosa. Aquí los tengo apuntados porque no quiero que se me olvide ningún nombre de ellos. Miguel Guevara Sosa, Mario Martínez Mamotreto, Felipe Sierra, Vidal Leiva, Bernardo Paradela, Nelson Rodríguez Diegue. La mayor parte de estos están vivos aquí todavía y en Miami, aunque algunos ya han muerto, me han dicho. No lo sé, pero me lo han dicho. Sí me consta el mamotreto porque acaba de ser muy reciente. Todos estos son los que me ayudaban a hacer la revista Bohemia en Presidio Político Libre, una revista de 28 páginas que se hacía todos los meses y se enviaba una para cada circular de las 4 circulares, y la quinta se dejaba en la circular que estábamos nosotros, se rompía un hueco en la pared, a como podíamos, con los pocos hierros, las pocas cosas que podíamos tener, se hacía un hueco, se enrollaba la revistica aquella con un alambre, con un nylon, con lo que fuera, la metíamos en el hueco y con lo mismo que se había sacado de la pared se mezclaba con macarrón o espagueti, se hacía un engrudo y se repellaba aquello allí, y están guardadas allí, que ya no sirven de nada porque el presidio Isla de Pino ha sido desmantelado en las rejas y en las celdas y en todo, según me cuentan. Yo no sé, porque yo ni he ido ni voy a Cuba más nunca, aunque se caiga aquello ya yo no voy. ¿Por qué razón? Porque ¿a qué voy a ir? A ver miseria, tragedia. ¿En qué voy a poder yo participar? Porque ir a un país es ir a contribuir a la solución de los problemas, principalmente los que somos piedra de la cantera de la revolución, piedra de la cantera de la solución, piedra de la cantera de la insurrección, que es la que tumba a los gobiernos. Los combatientes de saliva que hay aquí en el exilio y los que están en Cuba, ninguno de ellos tiene valor para enfrentarse de verdad a la dictadura, ni los que están aquí, que reciben millones de dólares del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Taiwán y otros tantos negocios, como el Orlando Gutiérrez y los demás de la comparsa de la peliculita hasta los plantados. Es una indignidad, acorde a mi criterio, utilizar un hecho histórico trascendental como el presidio político para beneficiarse de eso y vivir a costa de eso, cogiendo dinero y encima de eso haciéndose propaganda personal. Yo he ido a algunos lugares en estos días, de los que voy frecuentemente, y hay personas que me han visto llegar y me han dicho: ay, fulano, usted es de la película, porque me parezco mucho a otro personaje de los que está metido en el lío de la película, que no quiero mencionarlo, no por miedo, sino porque quiero ignorarlo mejor.
Y le he dicho, yo no soy esa persona, yo soy opuesto y contrario radicalmente al comportamiento de esa persona. Yo no soy de estar en peliculitas, en radio, en televisión, en los chanchullos, en la propaganda y haciéndome el artista. No, yo soy insurreccional. Insurreccional. Yo soy de 2 y 2 son 4 y no son 5 si me falta uno. Ellos viven como el majá, metiéndose por cuanta hueco hay a ver cómo salen afuera. Yo no. Yo lo que tengo lo tengo bien habido, producto de mi esfuerzo y de los que colaboran conmigo en mis negocios, y mi familia y mi esposa. Pero esa película Plantado, no quiero más caer en la nueva situación porque me llaman diariamente personas, algunas de ellas que son unos canallas, mujeres principalmente, que son unos intrigantes, que nunca me llaman y ahora me están llamando haciéndoselas muy inocentes. Ay, Alfredito, ¿cómo estás? ¿Qué tú crees de la película Plantados? Y yo tranquilamente les he dicho, coño, pero si tú nunca me llamas para saber de mí, ¿cómo es que ahora te acordaste de mí? No, por la película. Ah, bueno, pues si tú quieres saber de la película, vete a ver la película. No, pero dinos algo, lo que te voy a decir que esa película no constituye la realidad de formato de cómo se hizo el guión de lo que fue el presidio político histórico. Ni es la realidad de la mojonera, ni es la realidad de la bandera soviética. Todo eso es mal hecho. Existieron los dos acontecimientos, pero están tergiversados y son falsos en la forma que se han proyectado. Bueno, Raúl Castro se ve por su físico, yo que lo conozco bien, pero bien, como no lo voy a conocer si yo era del grupo inicialmente de la cosa, pero tuve el valor a principios del segundo año, en el mes de marzo de 1960, de empezar a estar ya opuesto, después que ya mi querido hermano Camilo Cienfuegos Gurriarán, el 28 de octubre del 59, sentado en el jeep conmigo en el aeropuerto de Camagüey, cuando fue a coger la avioneta Cessna 310 para ir para La Habana, me dijo que él no estaba de acuerdo con el camino que había cogido la revolución, porque esa no era la revolución por la que habíamos luchado nosotros. Yo le dije, flaco, que es como le decíamos los amigos, yo tampoco estoy de acuerdo con esto. Quiso que yo viniera para La Habana con él, cuando lo acompañé y subió, que hay quienes dicen que nunca cogió el avión. Sí cogió el avión porque yo era el único que estaba allí, y estaba también Fefa Peña, y estaba Viking Mesollada, y estaba Gramonte, y estaban los hermanos La Guardia, que formaban el ejecutivo, y Julio Casa, que está aquí en Hialeah, tiene 90 años, que son los que formaban el ejecutivo en aquel momento de la provincia de Camagüey del 26 de julio. No puedo decir mentiras porque estaban allí, están, la mayor parte de ellos que yo sepa están vivos y están aquí mismo. De ahí, inmediatamente en marzo del 60, la Iglesia Católica, de la cual yo había sido presidente de la Juventud Católica, igual que Fidel, son los que me introducen ante la Embajada de los Estados Unidos de América para que empezara a prestar mis servicios como agente de la CIA con respecto a los procesos que habían en Cuba. En aquel momento yo era el capitán inspector general de todos los aeropuertos de Cuba. Bueno, ¿qué opinas de lo que pasó con Raúl? Entonces, a Raúl se ve que está muy enfermo. Es normal que esté muy enfermo porque Raúl tiene prácticamente 90 años más o menos. Tomasevich, si es que está vivo, tiene otro tanto más. Ramiro Valdés tiene más o menos la misma edad. Todos somos del mismo grupo y de la misma época. Un año, 2 o 3 más arriba o abajo, pero somos el mismo grupo. Raúl Castro, en estos momentos, se dice que ha renunciado a seguir como secretario general del Partido Comunista, que es la primera posición de orden de dictadura en todos los regímenes comunistas. Él está renunciando porque el almanaque y la salud son los que lo han hecho renunciar. Por su edad y por sus enfermedades, sabe que tiene que retirarse porque el exceso de trabajo de la posición que tiene le hace más daño todavía física y mentalmente, y va a apresurar su muerte cuanto antes.
no le deseo la muerte ni a mis enemigos, pero el daño tan grande que han hecho los hermanos Castro y todos los seguidores de ellos, muchos de los cuales están aquí en USA, y tienen detrás de ellos carretones de fusilados, de ejecutados, de condenados, y están aquí porque fueron parte de la seguridad del Estado, fueron parte del G2, fueron parte de las prisiones, fueron parte de los ministerios del gobierno, fueron parte de la estructura, porque Fidel y Raúl, dos personas solas, no son capaces de mantener el control de una nación completa, por pequeña que sea esa nación, como en nuestro país, que es un país pequeñito. Todos los colaboradores de ellos, que están por docenas aquí en USA, viviendo muchos aquí en Miami y muchos en Naples, en Fort Myers y todo lo que es el sur de la Florida, que muchos se van de Miami para no enfrentarse aquí con la gente que son víctimas de ellos y viven por allá con el beneplácito de los Estados Unidos de América, que les ha dado visa, les ha dado residencia, les ha dado la ciudadanía, y a muchos de ellos le pagan el sueldo de los cargos de general y altos oficiales que tenían en Cuba. Al convertirse, al llegar aquí en confidentes y delatores de la tragedia de Cuba, el gobierno americano, tan traidor como ellos, les da el cheque y les da el beneplácito y los protege y los cuida. Que no los lo hace a la mayor parte de los que hemos dado la vida por los Estados Unidos, por Cuba y por la democracia. Pero así es la vida. Nelson Rockefeller, en el año 1959, en su enorme mansión en Nueva York, conforme se entraba a la casa, que se subía a la planta alta en el ala derecha, le tenían reservadas allí habitaciones privadísimas para Fidel y su corte de confianza que lo acompañaba en los viajes. Fidel viajaba aquí a Estados Unidos, no todos los días, pero con cierta regularidad, y en vez de aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy o en el aeropuerto, el otro aeropuerto, los dos aeropuertos principales que están allí, aterrizaba en pistas privadas de aeropuertos que existen allí para los ejecutivos del gobierno. Allí aterrizaba, estaba el carro de Rockefeller con toda la escolta, lo recogía y lo llevaban para casa de Rockefeller. Y allí era un invitado de honor. Esa es la historia. Y los Bush lo protegían y lo amparaban porque son de la misma orquesta de los Rockefeller. Por eso es que cuando apareció un muchachón que se llama Donald Trump, le rompió el cuero del tambor a esa orquesta. Por eso es que desde que apareció Donald Trump han hecho y deshecho cuanto han podido el elemento maligno del Partido Demócrata y del propio Partido Republicano, de las élites, que son la misma cosa de un lado y del otro, por destruir a ese señor física, moral y mentalmente, porque se les convirtió en una piedra en el zapato de ellos, en el camino que ellos tienen y que lo están llevando ya a cabo. Pero en parte la culpa fue de Donald Trump, porque en los 2 primeros años él tenía mayoría en la Cámara y en el Senado y fue incapaz de alinear la lucha contra sus enemigos. Lo dejó para hacerlo en el último año, cuando ya por necesidad tenían que quitarle la presidencia, porque si no iba a llevar a la cárcel a mucha gente. Ese error fue de él. Él tiene 2 cosas en su contra, Donald Trump. Como dueño de empresas y no político, está acostumbrado a imponer sus órdenes. Y en política no se puede hacer eso. En política hay que tener asesores y compartir criterios. Yo estoy seguro que él no acepta eso. Por eso es tristemente un camino desagradable, que tuvo que cambiar varios de sus ministros, lo que aquí se le llaman secretarios, porque discrepaban de él y no aceptaban la orientación de él, o él no aceptaba la orientación de ellos. Pero ya eso pasó. ¿Qué opinas de las personas que van a cambiar ahí En Cuba me están pidiendo aquí que opine del cambio que se dice que va a venir en Cuba. El 8º Congreso, que empezó ayer y que va a durar hasta el lunes, va a ser una mesa revuelta. O sea, van a cambiar los personajes
porque ya están decrépitos y todos son personas de alrededor de 90 años. Y eso se va a llamar no un congreso, sino un cambio generacional. Generacional. Entonces esos viejos llenos de dolasma, de problemas, de enfermedades, las propias del almanaque, aunque estén en la cúpula, no importa. El almanaque y el organismo no perdona a nadie. Esa gente tiene que ser suplantada ya, retiradas, a que vivan en sus tronos, pero fuera de lo que es el control del poder absoluto. Lo van a seguir vigilando desde donde estén ellos hasta el día en que mueran, como lo dijo Raúl, que seguiría siendo un revolucionario, que estaría vigilando el camino de revolución hasta que muriera. Lo va a hacer él, lo van a hacer todo el grupo, pero van a poner al frente de las distintas jefaturas del gobierno a los que han sido unos canallas y unos incondicionales de ellos, criados desde niños a imagen y semejanza de ellos. Esos nuevos ejecutivos del gobierno, esa nueva, yo no sé si generación o degeneración, es la que va a estar ostentando el poder. Cuando acabe de morir, que va a ser en cualquier momento Raúl, Ramiro, toda la élite de los viejos esos, entonces esta nueva generación que no tiene sobre ellos el peso de esos individuos, van a trazar nuevas líneas, quizás ligeramente un poco más suave que lo que ha habido, porque es una de las pocas dictaduras comunistas que no existe sucesión con el mismo apellido. ¿Tú conocías a Quinta Fría? Claro, yo conocí a Quinta Fría, no conocía a todo el mundo, chica. Yo no nací de ayer, yo conocí a toda esa gente, eran mis compañeros de la revolución, mis compañeros en mis 2 primeros años estuve en el gobierno, que éramos amigos como gente normales, pero después ellos fueron ascendiendo, llegaron, cuando yo conocía a mucha esa gente, eran apenas tenientes, eran capitanes, y ya yo estaba por encima de ellos ya, pero yo cambié posición ejecutiva y posición de poder por la dignidad personal mía y por mis principios. A mí no se me endulza con dinero ni con posiciones, se me endulza con la dignidad y con la honestidad. No soy mejor que nadie, no me estoy santificando, soy un pecador y un pescador, las dos cosas, como todo el mundo, pero no se me puede señalar así. Aquí hay una gran conspiración de insurreccionales de saliva, pero que no tienen lo que hay que tener para enfrentarse directamente a ninguna dictadura. Son unos tragacheques y otros tantos que utilizan todos los medios sociales estos, WhatsApp, toda esta serie de cosas, para hacerse famosos, y lo que son unos descarados y unos canallas que no han tenido valor para hacer nunca por la libertad de su patria. Aquí con hablar estupideces engañan al resto de los imbéciles iguales que ellos, que son la mayoría de la población del mundo. Esto no lo dice nadie, lo digo porque me da la gana, porque es verdad. Y tú el que lo escucha y lo analiza, dice: el viejo este no está loco, el viejo este lo que es un fenómeno. Permítanme refrescarme un momentico y tomar un poquito de agua. El proceso de Cuba, como yo lo veo, es un proceso generacional. La actual generación de viejos ya se va. Vienen los descendientes de ellos. Y esos no van a conllevar posiblemente todavía al cambio de la dictadura, porque esos están hechos a imagen y semejanza de los que ahora se van, pero tienen todavía ese adoctrinamiento. Cuando esta generación nueva que toma el poder, la generación que le sigue a ellos, que vienen con otra mentalidad más burguesa, porque no han sufrido los rigores de la dictadura inicial, son los que posiblemente van a conllevar a mejores relaciones con Estados Unidos, mejores relaciones con el mundo, a evolución y transformador, tratando de dar un vuelco de 90 grados, posiblemente hacia una solución y a un encauzamiento económico y democrático hacia Cuba. Pero eso le falta posiblemente muchos años, porque no hay la protección
ni el interés en los Estados Unidos en cambiar el sistema ese, porque ese sistema lo puso allí los Estados Unidos de América. Tengo la documentación, aquí están los libros y aquí están los documentos desclasificados del Departamento de Estado, que se los puedo leer y mostrar cuando quieran, donde dice que a Fidel Castro Ruz lo puso allí el Departamento de Estado. Le dijeron a Fulgencio Batista que tenía que irse, que le daban 72 horas, porque así mismo, que Fidel Castro era el que iba a llegar al poder nuevamente. Y Batista, que era parte de la jugada política, porque era de tendencia de izquierda socializante toda su vida también, él formaba parte del juego. Le dijo, no tengo tiempo en 72 horas, denme más tiempo. Y por eso es que le dan una semana, 7 días, que se cumplieron el 31 de diciembre del 1958, amanecer 1 de enero del 59. Y esto está en los libros que tengo aquí, está en los documentos desclasificados del departamento que tengo aquí, cuando el general Dwight D. Eisenhower, presidente de Estados Unidos en aquel momento, le dio la orden al embajador en Estados Unidos, de Estados Unidos en La Habana, A.E. Smith, que fue el que llevó el mensaje a Batista que tenía que irse, y Fidel es el que iba a tomar el poder. Y Smith fue embajador de los Estados Unidos hasta el año 60, en que ya era clara y terminante el comportamiento de él en contra del camino de Fidel Castro, y Fidel Castro lo expulsó de Cuba y fue suplantado por otro embajador americano. Tengo mucho de qué hablar de estas cosas. Los Estados Unidos de América son los responsables directos de la tragedia cubana. Ellos han manejado desde Machado a todos los componentes del gobierno de Cuba. Y uno de los principales que han manejado siempre, desde que era un soldadito hasta que llegó a ser presidente, fue a Fulgencio Batista y Saldívar. ¿Por qué Fulgencio Batista y Saldívar? Cuando Fidel Castro y su grupo asaltaron el cuartel Moncada, después que cogen preso a Fidel Castro, a Raúl Castro y todo el grupo aquel, algunos de ellos amigos míos, pero que lo cogieron preso, a los 2 años los indultó y salieron tranquilamente para empezar los preparativos del regreso a Cuba, que es cuando empiezan a crear las condiciones en el viaje a México y a Estados Unidos para recoger dinero para crear el Granma, que el que pagó el Granma fue el expresidente de Cuba, Carlos Prío Socarrás. Fue el que dio los $65,000 con que se compró el yate Granma. Y en casa de María Antonia, la cubana que vivía en Ciudad México, que el esposo eran gente económicamente muy bien, es que normalmente comían casi todos los expedicionarios del Granma junto con Fidel, porque ella fue de la principal colaboradora, ella y su esposo, que contribuían al procedimiento y a las necesidades para la creación de la expedición del Granma. El general Bayo, español, que está vacilado en Ciudad México, fue uno que dio el entrenamiento militar de cómo tenían que desenvolverse en el desembarco y cómo sería la guerra de guerrilla. Al general Bayo lo conocí también después del triunfo de la Revolución, cuando viajó a La Habana, y yo lo recibí en el aeropuerto de Rancho Boyero. Allí estaba mi despacho, yo era el jefe de aquello. Bien, tengo para hablar kilométricamente. Estoy escribiendo mis memorias. No sé si voy a hacerlo en 1 tomo, en 2 tomos, o lo que Dios me permite y me dé salud. Porque en definitiva yo estoy todavía en pleno desarrollo, o mejor dicho, me equivoqué, no estoy en el desarrollo, estoy en el desenrollo. Lo que estoy es desenrollándome ya. Pero usted sabe hasta dónde voy a ir, hasta que el Padre Celestial me lleve. La muerte nunca me ha preocupado, lo que me preocupa es mal vivir, no bien morir. ¿Quién puso a Díaz Canel? A Díaz Canel pues lo puso Raúl Castro. Me están preguntando las personas que están aquí. A Díaz Canel lo puso Raúl Castro, que es el que aquí te pone que le da la gana, porque eres el dueño de los caballitos. Él es el que le da la papeleta para que monten en el carnaval que quiera. Pero eso es hasta ahora. Después que él abandone eso y los demás vegetorios abandonen eso también, la nueva generación
es la que se va a sentir ya más dueña y señora de seguir manejando el proceso. Y esa gente viene con otra mentalidad más ligeramente, no de cambio, pero evolucionista. Va a haber evolución, pero no va a haber una completa transformación hasta que después venga otra generación y se aleje por completo de los inicios del proceso insurreccional que llevó a la revolución al poder. Esto es un proceso muy largo y muy complicado. Raúl Castro va a morir en su cama. Fidel Castro murió en su cama. Y todos están muriendo en su cama. ¿Con qué dolor lo digo? Después que tenemos una cadena interminable de fusilados por dos de los principales asesinos del gobierno de Cuba, Raúl Castro y Ernesto Che Guevara. Hubo muchos asesinos, pero estos dos llevaban a la cabeza la dirección de esos crímenes y eran los que lo orientaban, lo firmaban conjuntamente con Ramiro Valdés Menéndez. Ramiro Valdés Menéndez fue jefe del DIER, que es como se llamó primeramente, al antiguo SIN del gobierno de Batista, que estaban las oficinas a la entrada del área del hospital militar de Marianao, del hospital Carlos J. Finlay, en el reparto Zamora, allí en Marianao. Yo soy de allí. Allí estaba la entrada, entrando a mano izquierda, un edificio que ahí estaba el SIN, Servicio de Inteligencia Militar, que allí era una fábrica de asesinatos contra los revolucionarios. A una persona a que yo recuerdo con el alma, con un gran amor, que no quiero mencionar su nombre porque los hijos están aquí y sin permiso de ellos no quiero hacerlo. Era uno de los que nos facilitaba a nosotros los cartuchos de dinamita de la cantera de la cual él era dueño. Y lo fue a buscar un primer teniente del SIN que vivía en La Lisa, en la calle 156, la primera casa al lado de la línea de los Gascales, de ahí de la línea de ferrocarril. Ese teniente se llamaba José, les diré el nombre cuando me venga el pensamiento. Este era uno de los grandes asesinos del SIN. Cogió por la madrugada a este señor en su casa, a sus dos hijos, a sus tres hijos, cogió a sus yernos y se los llevó presos. 3 días después soltó a los hijos y a los yernos. Al señor lo dejó preso allí. Y cuando llegó el 1 de enero del 59, el día 2 o el día 3, que fue cuando tuve una ocasión yo para moverme porque el trabajo era excesivo en la jefatura de la policía, me fui directamente con 2 o 3 compañeros allí, al SIN, a ver la gente del SIN que estaban presos allí todavía en ese momento, antes de que los trasladaran para la cabaña. Y les pregunté, ¿qué me pueden decir de fulano de tal? Me dijeron, el teniente fulano de tal, que les diría el nombre, pero se me ha olvidado de momento, porque son tantas las cosas. Él fue el que lo torturó hasta que lo mató. Digo, ¿y cómo lo mató? Dice, ese señor tenía en una pierna lo que se le llama una cabeza de vena. Y le dieron tantos golpes y lo torturaron tanto que le rompieron la cabeza de vena, se le gangrenó una pierna y lo cargaron, lo mataron y se lo llevaron. No se sabe dónde lo enterraron ni qué hicieron con él. Esa es la historia del SIN, que dejó de llamarse SIN para llamarse al triunfo de la revolución DIER. DIER, Dirección DIER, Departamento de Investigaciones del Ejército Rebelde. Y estaba al frente de eso Ramiro Valdés Menéndez. Y después dejó de llamarse DIER para llamarse G2. Oigan, lo que tengo es candela. Llevo ya 1 hora hablando. No en balde la garganta me lo recuerda. Cuando tengo que hablar de historia, oiga, es como si me diera un baño de bendiciones, porque me desahogo tanto contando lo que ustedes no conocen. Y que a mí me consta y lo que digo lo puedo jurar ante el Padre Celestial, que es lo que yo viví, lo que a mí me consta y en lo que yo participé.
Cuando yo comento algún día, si es que comento algún día, el teniente se llamaba José Pérez Linares, teniente José Pérez Linares, un mulato bajito, gordito él, que vivía en la calle 156 y la línea del ferrocarril, en la Lisa Marianao. Conforme usted entraba, al frente había un kiosquito de una guarapera, la casa que estaba atrás, porque yo allí, mejor no sigo. No sigo, coño. Allí yo le dejé un regalito. Le dejé un regalito siendo era el jefe del CIN. Él no era el jefe del CIN, él era el jefe de la sección antiterrorista del CIN. José Pérez Linares, que murió aquí, me dijeron, en Estados Unidos. Cuando llegué aquí, que ya me recuperé, que me empecé a mover aquí, hice todo lo posible por localizarlo. Yo no le iba a entrar a tiro ni a golpes porque esa no es mi forma, pero lo iba a acusar ante los tribunales como un criminal de guerra, pero nunca pude localizarlo. No es así el caso de Esteban Ventura Novo, que tenía una oficina en Beacon Boulevard y la primera calle El Sagüeja, una cuadra de mi principal oficina, que se apareció un día en mi oficina para que le notarizáramos unos papeles. De momento no lo reconocí. Cuando la secretaria lo pasó a mi despacho, que lo vi, me dijo, vengo señor para que me notarice unos papeles. Y cuando lo vi, inmediatamente me vino al pensamiento alguien, pero no lo ubicaba bien. Me dijo, yo soy el coronel Esteban Ventura Novo. Digo, me cago en el coño, tú madre. Y me levanté para entrarle a golpe y salió corriendo, que cruzó la 22 Avenida corriendo. Y se me fue. Pero cuando aquello, yo era un muchachón. Un muchachón. Ahora soy un viejucón. No lamento nada. Lo que viví, no me lo quita nadie. Y lo que viví está lleno de dignidad y de honor. Nunca cogí preso a nadie. Si lo llevaban preso a donde yo estaba, el cuerpo de guardia se encargaba de hacerle el papeleo y la gente que vaya a denunciarlo. Y eso lo mandaban para donde tenían que ir los tribunales aquellos. Y ese no era mi problema. Pero estuve apenas muy pocos días, apenas 2 o 3 semanas en eso. Después fui para la aviación y allí el mundo era completamente distinto, más diplomático, otras características distintas. Quisiera seguir hablando y hablando y hablando, pero cuando se habla demasiado, menos le interesa a todos los que se dedican a ver estos shows, porque cuando lees muy largo se aburren, porque la mayor parte de la gente ven estas cosas y les gustan más las estupideces de los canalles, los descarados que hablan mierda día y noche aquí, que no la gente con dignidad que dice la verdad. La historia no le interesa nada más que a 4 gatos. El resto se aburren. Como ayer el muchacho que te llamó de los libros esos que están de aniversario. Como ayer que me llamó Un muchacho que leyó libros. un individuo que me llamó ayer porque él insistía por Facebook y por todas estas cosas que yo desconozco. Y mi esposa me dijo, Alfredo, contéstale a este individuo que es una persistencia tremenda. Le dije, cuando vuelva a llamar, dámelo, y me lo dio. Coño, está 1 hora hablando con aquel socotroco, queriéndome inventar desde el día que yo nací hasta el día que me voy a morir. Y que hizo Fidel y dónde estaba y qué hizo y cómo fue, y Raúl y fulán. Quería que yo le dijera con puntos y comas el proceso insurreccional contra Batista, el proceso insurreccional contra la dictadura de Fidel Castro. Coño, que se lo dijera todo. Pero ¿y tú qué hiciste, chico? No, pero los libros que él leyó son de... Dice que todos los libros que él leía, que él conseguía todos los libros escritos por comandantes y capitanes para saber qué cosa. Digo, todo lo que has leído es mierda, chico. Todo lo que has leído es mierda. La mayor parte de esas cosas. No, porque el libro del comandante fulano habla de Camilo. Después, oye, todo eso es mentira. No, pero es un comandante. ¿Y a mí qué me importa? O por ser comandante no seas mentiroso. Tú no sabes que la mayor parte de la gente que escribe libros para llenarle la cabeza de fantasía a la gente que compra el libro. Cuando yo haga mis memorias voy a decir intrínseca y absolutamente solo la verdad exacta de lo que ocurrió en día, lugar y hora, y que me consta y que tengo testigos vivos que puedan respaldar lo que yo digo.
Nos vemos en la próxima. Que Dios les dé mucha salud. Siguen muriendo mis compañeros. Murió Jorge Portuondo. Murió ahora Mario Martínez Mamotreto. Y todos los días uno. Hay un compañero que aprecio mucho, que no quiero que se me olvide. Leonel Tápanes Falcón, ayudante mío en la jefatura de la policía y un oficial investigador que lo aprecio y lo admiro mucho, que está en North Carolina. Lo estoy echando para adelante por si alguien le quiere ir a pasar la cuenta, que lo localicen allí. Pero vaya prevenido, porque ese viejo es una bola de candela. Al hijo de Luis y a su sobrino Juanito, mi afecto y mi cariño y mi agradecimiento por las atenciones que tienen conmigo en escucharme mis descargas. Hay dos compañeros también, José Antonio Jiménez, que ha creado una frase que es de él, no es mía. Yo la voy a decir a ustedes, pero el que me la dijo fue él. Que Fidel, Raúl Castro y todos estos dictadores de izquierda comunistas, el nombre de ellos con apellido es generoso a costa de la masa. O sea, que son espléndidos y generosos a costa de explotar a la multitud, a la masa. Generoso a costa de la masa. Inventado y dicho por José Antonio Jiménez, que está en Chicago. Es uno de los dueños de Chicago. Él es el dueño de los lagos, del mar, de la nieve, de todo aquello allí. Mi abrazo para José Antonio, que lo aprecio mucho. Que Dios nos bendiga y nos proteja mucho siempre. A Pepe Bello, mi saludo y mi afecto también, otro gran colaborador y otro de los expresos políticos que conjuntamente con Gloria Lasalle se encargan permanentemente de tener informado de la muerte o enfermedades de todos los presos políticos que ellos logran averiguar. Para ellos, mi agradecimiento, pidiéndole a Dios que les dé mucha salud. Y un saludo a Randy, otro de las personas que me sigue en estas descargas mías. Dios nos bendiga. Creo en Dios porque creo en la vida espiritual. En la vida espiritual. A mí me hicieron santo, por decir un nombre, junto con Fidel Castro Ruz, en la casa Fidel Castro, en Cojímar. Que no fue a hacerme santo, fue otra actividad religiosa. Pero digo así para que sepan cómo se desenvolvían las cosas en aquel momento. Y mi intimidad con Fidel Castro como amigos. Pero mi discrepancia con él, desde que a principios del año 60, estando comiendo juntos, le dije, coño Fidel, están llegando los 18 meses y no veo preparativos para las elecciones. Y me dijo, Alfredito, el momento no es propicio porque el pueblo todavía no está en la suficiente, no tiene la suficiente organización para poder hacer los partidos políticos. Le digo, es que tú nos prometiste a nosotros, tus amigos, que el programa nuestro era libre empresa, propiedad privada y elección 18 meses, y ya estamos en enero, febrero del 60. Me dijo, calma, cuando ya la revolución esté estable y el pueblo de Cuba tenga la suficiente organización, se hará todo como yo lo prometí. Y cumplió con su palabra, con la de él, no con la que me estaba diciendo. Murió en su cama a los 90 años. Y no hizo nada. Y no pasó nada. Todos los demás que lo han seguido y todos los demás que se dicen que no tuvieron nada que ver, el pueblo de Cuba casi en su totalidad son colaboradores de la dictadura, porque por no crearse problemas, por no tener dificultades, sobrellevan la cosa, participan al CDR, chivatean, me mandan a cortar porque es que lo mío es interminable. Nuevamente, que Dios los bendiga, los ayude y que me bendiga siempre y me dé la salud necesaria para seguir diciendo la verdad de lo que ha pasado en la historia. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención y principalmente a todos mis compañeros y compañeras del presidio político. Compañeros y compañeras presos políticos. Hasta la próxima. En vez de patria o muerte y patria y vida, que estoy en contra de esa patria y vida, porque se puede estar esclavo y tener vida.
se puede estar preso y tener vida. Los que dijeron eso son estos negritos rumberos que estaban respaldando todas las fiestas de Fidel Castro y el gobierno de Cuba hasta que les convino venir para acá para llenarse los bolsillos de billetes. Pero ninguno de esos es anticomunista, son comunistas de cuerpo y alma. Y aquí son unos descarados, unos improvisados. Hay gente imbécil en estos medios que dicen que son los grandes patriotas de la nueva era. Coño, hay que no tener vergüenza para decir eso. Patriotas son todos los que han dado la vida, hombres y mujeres. Hasta la próxima. Me están diciendo que lo que hay que decir, que es mi lema, patria y libertad. La patria, pero con libertad. Si no hay libertad, no hay vida. Patria y libertad. Patria y libertad. Bendito sea el santo nombre de Dios. Hasta la próxima.